La noche se desplegaba lenta y tranquila sobre el pueblo de San Aurora. Era el tipo de noche en la que el mundo parecía suspirar en armonía, invitando a los corazones inquietos a encontrar calma. El bosque cercano al pueblo se extendía como un tapiz de sombras y luces, con la luz de la luna bañando los árboles en plata líquida. Cada hoja brillaba delicadamente, como si llevara consigo fragmentos de las estrellas. Valeria caminaba sin prisa, sintiendo la familiaridad del suelo blando bajo sus zapatos. El sonido de sus pasos casi se fundía con el susurro del viento, que deslizaba entre las copas de los árboles y hacía que las hojas bailaran en un ritmo lento e hipnotizante. Le gustaba aventurarse allí durante la noche, cuando el pueblo dormía y el bosque parecía susurrar secretos que solo ella podía escuchar. El aire estaba fresco, cargado con el dulce aroma de las flores silvestres que crecían en pequeños grupos a lo largo del sendero. De vez en cuando, Valeria se inclinaba para tocarlas, sintiendo la textura suave de los pétalos entre sus dedos, como terciopelo. Cada flor parecía haber sido pintada a mano por la naturaleza, con tonos que variaban entre el violeta suave, el blanco puro y el azul profundo. A su alrededor, la vida nocturna del bosque estaba en pleno vigor. Los grillos cantaban una melodía rítmica, mientras un arroyo cercano murmuraba como una conversación tranquila entre viejos amigos. Valeria respiraba profundamente, dejando que la frescura de aquel paisaje envolviera sus sentidos, disipando cualquier carga que pudiera llevar consigo. Ella, una mujer de presencia serena, vestía ropa sencilla que reflejaba su gusto por la practicidad y la comodidad. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño suelto, y un chal ligero cubría sus hombros, protegiéndola de la brisa nocturna. Sin embargo, lo que más llamaba la atención eran sus ojos, profundos y brillantes, con un tono que parecía capturar el reflejo del cielo estrellado sobre ella. Había algo en su mirada que sugería un alma curiosa, abierta a los misterios que la rodeaban. Valeria llevaba una pequeña cesta de mimbre en una de sus manos, aunque no tenía un propósito específico en esa caminata. A cada paso, se sentía más conectada con el bosque, como si los árboles, las flores y el viento fueran viejos compañeros de viaje. Reflexionaba sobre cómo aquel lugar tenía el poder de calmar hasta los pensamientos más turbulentos, envolviéndola en una tranquilidad casi mágica. Al pasar junto a un viejo roble, notó cómo la luz de la luna dibujaba patrones intrincados en el suelo, como si fuera un mapa secreto. Era imposible no sentir que el bosque estaba vivo, latiendo con una energía que parecía comunicarse con sus sentidos. En algún lugar dentro de sí, Valeria sabía que noches como aquella guardaban secretos. Tal vez era el murmullo del arroyo o el sutil aroma de las flores, pero siempre había la sensación de que algo más grande estaba oculto, esperando ser descubierto. Mientras continuaba su camino, Valeria levantó la mirada hacia el cielo. Las estrellas estaban particularmente brillantes esa noche, centelleando como pequeños diamantes contra el profundo azul. Cada constelación parecía contar una historia, pero para ella eran más que historias, eran promesas de algo que iba más allá de lo que sus ojos podían ver. Así, seguía adelante, inmersa en el silencio acogedor del bosque y en la compañía invisible de la noche, sin saber que aquella sería una caminata que cambiaría su vida para siempre. Mientras Valeria avanzaba en su tranquila caminata, algo inesperado comenzó a llamar su atención. Era una luz dorada y pulsante que parecía flotar entre los árboles frente a ella. Se detuvo por un momento, entrecerrando los ojos para ver mejor, mientras sentía una leve brisa acariciar su rostro. No era una linterna ni el reflejo de algo conocido, la luz parecía viva, como una pequeña llama suspendida en el aire, pulsando como si tuviera un corazón que latía en sintonía con el silencio del bosque. Había algo hipnotizante en esa visión.
Valeria sintió que su corazón se aceleraba ligeramente, no por miedo, sino por una curiosidad inexplicable. La luz parecía llamarla, invitándola con un brillo que oscilaba suavemente, como si le dijera que allí había algo para ella. Sin embargo, dudó, mirando a su alrededor en busca de alguna señal de que aquello fuera una simple ilusión. Pero el bosque permanecía igual, las hojas seguían danzando bajo el viento, el aroma de las flores silvestres todavía llenaba el aire, y el murmullo del arroyo parecía animarla a seguir adelante. Decidiendo ceder a la invitación silenciosa, Valeria dio sus primeros pasos hacia la luz. El sendero, antes familiar, ahora parecía nuevo, como si el bosque se hubiera transformado en un camino secreto. Los árboles a su alrededor parecían más altos, sus copas casi tocándose, formando un techo natural que filtraba la luz de la luna en finos haces plateados. El suelo bajo sus pies estaba cubierto de hojas suaves y húmedas, que emitían un leve aroma terroso a cada paso. La luz continuaba guiando a Valeria, siempre manteniendo una distancia delicada. Era como si conociera el ritmo exacto de sus pasos, moviéndose despacio, sin prisa, permitiéndole absorber cada detalle del camino. Notó como pequeñas flores blancas surgían a lo largo del sendero, con pétalos que brillaban sutilmente bajo la luz de la luna. Parecían pequeñas estrellas caídas del cielo, marcando el camino con una belleza delicada. Valeria pensaba en cómo el bosque, aunque familiar, ahora parecía lleno de capas que nunca antes había percibido. ¿Sería posible que siempre hubiera caminado por allí sin notar esos detalles mágicos? ¿O acaso aquella luz revelaba un lado oculto del lugar, algo que solo unos ojos preparados podían ver? Cuando finalmente llegó a un claro, Valeria se detuvo. Frente a ella había un árbol inmenso, diferente a cualquier otro que hubiera visto. Su tronco parecía hecho de luz sólida, brillando desde su interior con un tono dorado que calentaba el alma. Sus hojas, plateadas como la luz de la luna, se mecían suavemente, reflejando el resplandor lunar en cada movimiento. El árbol parecía irradiar una energía acogedora, un sentimiento de pertenencia que envolvió a Valeria de inmediato. Y allí, colgando de una de las ramas más bajas, estaba el globo. Parecía hecho de estrellas tejidas en un tejido etéreo, con delicados dibujos de constelaciones que parecían brillar y moverse ligeramente. La canasta, hecha de algo que recordaba al oro pulido, reflejaba la luz del árbol como un espejo líquido. Valeria no sabía cómo describir lo que veía, pero sintió que aquel globo la estaba esperando. El árbol parecía comunicarse de manera sutil, casi imperceptible, pero Valeria sintió, en lo más profundo de su alma, que había una invitación. Como si las hojas susurraran para ella: entra. Descubre. Se quedó quieta por unos instantes, sintiendo la textura del momento, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. El claro, iluminado por la luz suave del árbol y el brillo de las estrellas, parecía estar aislado del mundo, un espacio entre lo ordinario y lo extraordinario. Valeria sabía que al aceptar ese llamado, su vida cambiaría para siempre. La decisión estaba allí, brillando frente a ella, tan palpable como el suelo bajo sus pies y tan intangible como los misterios de las estrellas arriba. El bosque parecía contener la respiración, esperando el siguiente movimiento de Valeria, mientras ella, en silencio, absorbía la grandeza del momento. Valeria se acercó al globo con pasos lentos, casi reverentes, como si temiera perturbar la serenidad mágica del claro. Cada detalle parecía más impresionante a medida que se aproximaba. El tejido del globo flotaba ligeramente, como si estuviera hecho de un material que respiraba. Sobre él, los dibujos de constelaciones brillaban en tonos suaves de dorado y plata, formando mapas celestes que parecían vivos, cambiando de lugar y contando historias antiguas del universo. La canasta, sostenida por cuerdas finas que parecían hechas de rayos de luna entrelazados, emanaba un calor sutil.
Cuando Valeria extendió la mano para tocarla, sintió una textura lisa, pero con un toque casi pulsante, como si estuviera sosteniendo algo vivo. Era acogedora, invitante, y transmitía la sensación de que allí estaba segura, como si formara parte de algo mucho más grande. El árbol alrededor parecía proteger al globo como una guardiana antigua, con sus hojas plateadas balanceándose suavemente, reflejando la luz de una manera casi hipnótica. El sonido del viento que pasaba entre las ramas era bajo y armonioso, como un cántico de bienvenida. Valeria se sentía envuelta por una paz profunda, como si todo el peso del mundo hubiera desaparecido en ese instante. Miró dentro de la canasta. Pequeños detalles llamaron su atención, delicados cojines parecían haber sido colocados allí para la comodidad del viajero, y una pequeña linterna, hecha de cristal reluciente, descansaba en una esquina, emitiendo un brillo reconfortante. Valeria pensó que todo parecía haber sido preparado cuidadosamente, como si el globo la hubiera estado esperando durante mucho tiempo. Había algo en el aire, una energía suave pero palpitante, que parecía susurrarle a Valeria que estaba en el lugar correcto. El globo, el árbol, el claro, todo parecía formar parte de un plan, algo que ella no comprendía del todo, pero que sentía profundamente. Valeria reflexionaba sobre cómo ese momento parecía un sueño, pero al mismo tiempo era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. Subir al globo no fue una decisión racional, fue casi instintiva. Sus dedos se agarraron al borde de la canasta, y sintió una corriente de energía cálida atravesar su piel, no de manera aterradora, sino como un abrazo reconfortante. En cuanto puso los pies dentro, el globo respondió. Se elevó ligeramente, casi imperceptiblemente, como si celebrara su llegada. Valeria se acomodó en la canasta, sintiendo la suavidad de los cojines, mientras sujetaba las cuerdas que parecían guiar el globo. La sensación era indescriptible, ligereza, paz y una curiosidad creciente. Cuando miró hacia arriba, vio el tejido del globo iluminado desde el interior, como si las constelaciones pintadas en él se encendieran una a una. El globo comenzó a elevarse, lentamente, flotando con la suavidad de una hoja al viento. El claro quedó atrás, y Valeria pudo ver el bosque desde arriba por primera vez. Las copas de los árboles formaban un océano oscuro, salpicado de luces plateadas que parpadeaban como pequeñas estrellas. El sonido del arroyo se fue desvaneciendo, mezclándose con el profundo y acogedor silencio del cielo nocturno. A medida que ascendía, Valeria sintió el viento acariciar su rostro, trayendo consigo el aroma fresco del bosque mezclado con algo nuevo, algo que no podía identificar, pero que era tan agradable como el perfume de una flor desconocida. Pensó que nunca había sentido tanta calma en su vida, una paz que parecía llenar cada rincón de su alma. El globo flotaba como si fuera guiado por una mano invisible, elevándose cada vez más. Las estrellas a su alrededor se volvían más brillantes, más cercanas, como si la saludaran. Valeria sabía que estaba viajando hacia un lugar más allá de su comprensión, pero eso no la asustaba. Al contrario, se sentía acogida, como si estuviera regresando a casa. Valeria estaba rodeada de un universo que parecía respirar, latir y recibirla. El globo flotaba entre las estrellas con una suavidad que desafiaba toda lógica terrenal, moviéndose como si siguiera una melodía invisible. A su alrededor, el cielo nocturno era un espectáculo de luces, con estrellas brillando en tonos dorados, azules y plateados, esparcidas como joyas sobre un terciopelo infinito. Algunas centellaban como sonrisas distantes, mientras que otras permanecían inmóviles, emanando una luz serena y constante. Sentía el viento fresco que atravesaba la canasta del globo, trayendo consigo un aroma indescriptible. No era el perfume de las flores del bosque, sino algo más etéreo, una mezcla de frescura y dulzura que parecía pertenecer al propio tejido del universo. Valeria respiraba profundamente, dejando que ese perfume llenara sus pulmones y le trajera una calma que fluía a cada parte de su ser. Sobre ella,
El tejido del globo seguía brillando como una segunda capa del cielo. Las constelaciones bordadas se movían lentamente, cada una contando historias antiguas y misteriosas. Valeria reconocía algunas de ellas, figuras familiares que solía admirar en las noches del bosque. Otras eran desconocidas, formando diseños que parecían cambiar mientras las observaba. Imaginaba que eran mapas de mundos más allá de su comprensión, caminos hacia tierras donde la magia era tan natural como respirar. Cuando miró hacia abajo, Valeria notó que el suelo había desaparecido. Bajo la canasta, solo había una ligera neblina azulada que parecía girar y bailar como olas de un océano celestial. Era imposible decir dónde terminaba el cielo y comenzaba aquel mar etéreo. Se sentía pequeña, pero no insignificante, era como si formara parte de algo grandioso, conectada a cada estrella, a cada partícula de luz a su alrededor. Valeria se acomodó en la canasta, sintiendo la textura de los cojines bajo sus dedos. El tejido era suave y reconfortante, como si hubiera sido diseñado para ofrecer un confort absoluto. Pasó la mano por el borde dorado de la canasta, que parecía irradiar un calor sutil y acogedor, recordándole que estaba segura. Cada detalle de aquel globo parecía pensado para envolverla en un abrazo invisible, protegiéndola mientras exploraba ese nuevo mundo. A medida que el globo continuaba su viaje, Valeria notó algo a lo lejos. Era una luz que parecía diferente de las estrellas. No palpitaba ni titilaba, pero irradiaba un brillo constante y suave, como el reflejo de un sol distante. Sintió una mezcla de curiosidad y asombro, como si aquella luz la llamara en silencio, invitándola a ser descubierta. Mientras el globo se acercaba, Valeria notó que la luz emanaba de una especie de isla flotante en medio del cielo. Podía distinguir formas de árboles y flores luminosas, cuyas tonalidades cambiaban suavemente, como si respiraran. Pequeños arroyos brillantes serpenteaban por el paisaje, emitiendo un sonido delicado que alcanzaba a Valeria incluso desde la distancia. El cielo alrededor de la isla parecía aún más vibrante, con estrellas agrupándose en patrones que parecían formar un portal a su alrededor. Valeria reflexionó sobre cómo todo parecía armoniosamente conectado, como si el universo estuviera orquestando cada detalle de esa experiencia para que pudiera perderse en su belleza. Se sintió agradecida, no solo por estar allí, sino por ser capaz de percibir la magia de cada momento. Mientras el globo se deslizaba suavemente hacia la isla, Valeria respiraba profundamente, permitiendo que esa paz cósmica la envolviera por completo. El globo se acercaba a la isla flotante con una gracia casi sobrenatural. Valeria sintió que su corazón se aceleraba ligeramente, pero era una emoción tranquila, como la expectativa de encontrar algo que ya parecía familiar, aunque nunca lo hubiera visto antes. La isla flotaba en medio del vacío estrellado, sostenida por nada más que lo que parecía ser pura luz. Sus bordes estaban envueltos en una neblina plateada que se movía como velos de seda al viento. A medida que el globo se aproximaba, Valeria pudo observar los detalles del lugar. La vegetación parecía compuesta por árboles y plantas que irradiaban su propia luz. Tronos dorados y hojas plateadas brillaban suavemente, como si absorbieran la energía de las estrellas circundantes. Enormes flores, con pétalos que cambiaban de color lentamente, llenaban el aire con un perfume dulce y ligero que hacía que Valeria se sintiera relajada, al mismo tiempo, llena de vitalidad. El globo aterrizó con una ligereza impresionante en un campo de hierba luminosa que emitía un brillo azulado. Al salir de la cesta, Valeria sintió la textura suave de la hierba bajo sus pies, como si estuviera caminando sobre una alfombra de algodón. El suelo parecía vibrar sutilmente, casi como si la isla tuviera su propio pulso, un ritmo que resonaba con el corazón del universo. Explorando el lugar, Valeria notó que pequeños arroyos serpenteaban por la isla, con aguas que brillaban como plata líquida. El sonido era encantador, un murmullo delicado que parecía llevar una melodía invisible. Se arrodilló junto a uno de los arroyos,
sumergiendo los dedos en el agua. La temperatura era perfecta, ni cálida ni fría, y dejó en su piel una sensación vigorizante, como si cada gota contuviera una chispa de energía mágica. Los árboles alrededor parecían observar a Valeria en silencio. Sus ramas se inclinaban ligeramente cuando ella pasaba, como si quisieran saludarla. Algunos tenían frutos brillantes, parecidos a estrellas atrapadas, y el aire a su alrededor estaba impregnado de un aroma dulce, como miel y flores silvestres. Ella imaginó que tal vez esos frutos contenían secretos o historias antiguas, esperando por alguien dispuesto a escucharlas. En el centro de la isla, Valeria encontró un lago tranquilo cuyas aguas reflejaban el cielo nocturno sobre ellas. El brillo de las estrellas en la superficie era tan nítido que no podía distinguir dónde terminaba el lago y dónde comenzaba el cielo. En el centro del lago flotaba una figura misteriosa, una esfera de luz dorada y palpitante que irradiaba una energía cálida y acogedora. Valeria se sintió atraída por la esfera, como si ésta la estuviera llamando. No había palabras, solo una sensación de invitación, una certeza de que ese era el siguiente paso en su viaje. Mientras caminaba lentamente hacia el lago, una brisa suave acarició su rostro, trayendo consigo un susurro casi imperceptible, como una melodía antigua que parecía contar historias de tiempos inmemoriales. Se detuvo en la orilla del lago, observando su reflejo mezclado con el de las estrellas. La esfera de luz parecía intensificar su brillo, y Valeria entendió, en lo más profundo de su ser, que la isla no era solo un lugar, sino un ser vivo, una manifestación de la magia que existía entre las estrellas. Valeria permaneció allí, dejándose envolver por ese momento. La paz que sentía era profunda, como si el propio universo hubiera pausado su danza infinita para acompañarla. Sabía que estaba a punto de descubrir algo grandioso, algo que cambiaría su vida para siempre, pero estaba agradecida por el regalo más simple que la isla le ofrecía, el silencio acogedor y la belleza infinita del cielo y la tierra fundidos en armonía. Valeria se quedó en la orilla del lago, contemplando la esfera de luz dorada que flotaba en el centro de las aguas cristalinas. Había una conexión sutil pero poderosa entre ella y esa luz, como si un hilo invisible uniera su corazón al universo. La brisa que soplaba a su alrededor traía una melodía aún más clara, un cántico sin palabras que parecía ser cantado por las propias estrellas. Cuando dio el primer paso hacia el lago, el agua, sorprendentemente cálida y acogedora, tocó sus pies descalzos. En lugar de mojarla, parecía envolver su piel con una energía vibrante, como si cada paso la llenara de una fuerza serena y renovadora. A cada movimiento hacia la esfera, las aguas a su alrededor brillaban más intensamente, formando ondulaciones luminosas que danzaban como pequeños soles. Valeria sentía como el peso del tiempo desaparecía. No había prisa, ni urgencia, el momento era eterno, hecho para ser vivido con la profundidad de cada respiración. Cuando finalmente alcanzó la esfera, se detuvo, observando cómo el objeto pulsaba lentamente, como un corazón. Valeria extendió las manos, sin vacilar, como si supiera que ese encuentro formaba parte de su esencia, algo que siempre había estado destinado a suceder. Al tocarla, la esfera emitió un brillo intenso, pero no cegador. Era como si el universo a su alrededor se iluminara desde adentro hacia afuera. Valeria sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo, pero era más que una sensación física. Era como si memorias antiguas, dormidas durante mucho tiempo, despertaran. No comprendía todas las imágenes que surgían en su mente, formas abstractas, paisajes cósmicos, momentos de infinita belleza, pero sabía que todo formaba parte de algo más grande. La isla parecía reaccionar. Los árboles, los arroyos, incluso el aire a su alrededor parecían cantar en armonía con la esfera. Valeria comprendió, en su corazón, que no solo se había conectado con la isla, sino con el propio universo. La esfera no era un objeto, era un portal para entender el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre la magia y lo cotidiano,
entre los sueños y la realidad. Mientras la luz de la esfera comenzaba a atenuarse, Valeria sintió un suave llamado para regresar. No era una despedida, sino una promesa. La isla, el globo y las estrellas parecían susurrarle que aquel encuentro no era un final, sino un comienzo. Había un propósito en su viaje, un conocimiento que ahora llevaba consigo, aunque aún no supiera exactamente cómo utilizarlo. Valeria volvió al globo, movida por una calma indescriptible. La cesta parecía ahora aún más acogedora, como si el globo también reconociera la transformación que había ocurrido. A medida que ascendía nuevamente, dejando atrás la isla, Valeria miró por última vez aquel lugar mágico. Las luces seguían brillando, y los árboles parecían saludarla suavemente, como si le dijeran que siempre sería bienvenida. El viaje de regreso por el cielo estrellado fue tan sereno como la ida. El globo se deslizaba por el aire, rodeado por la tranquilidad infinita del universo. Valeria se sentía completa, llena de una paz que nunca antes había experimentado. Mientras las estrellas parpadeaban a su alrededor, pensaba en las posibilidades que ahora se abrían ante ella, en la magia que había descubierto y en cómo eso transformaría su forma de ver el mundo. Cuando el globo finalmente aterrizó de nuevo en el claro, el bosque estaba sumido en un silencio profundo, pero acogedor. El sonido del arroyo y el susurro de las hojas devolvieron a Valeria al mundo terrenal, pero sabía que nunca sería la misma. Al descender del globo, acarició la cesta, sintiéndose agradecida por todo lo que había vivido. Al caminar de regreso por el bosque, se sentía conectada con cada detalle a su alrededor. Cada hoja, cada piedra, cada soplo de viento parecía cargado de una magia sutil, como si ahora pudiera ver el universo en cada cosa pequeña. Valeria sabía que su viaje no terminaba allí, continuaría explorando, reconectándose y descubriendo más sobre los misterios que la rodeaban. El cielo arriba seguía estrellado, y Valeria sintió que, de alguna manera, las constelaciones le sonreían. La esfera de luz, la isla, el globo, todo formaba parte de una historia más grande, y ahora ella era parte de ella. Mientras caminaba, sentía en cada paso el eco de ese universo infinito, sabiendo que, donde quiera que fuera, las estrellas siempre estarían allí, guiándola. Valeria regresó al cálido refugio de su claro, donde todo parecía familiar, pero de alguna forma más vivo, más lleno de significado. El globo, ahora reposando entre los árboles, brillaba suavemente, como si también descansara tras el viaje. Miró el cielo estrellado una vez más, sintiéndose conectada con cada punto de luz, como si llevara un pedazo de esa magia en su corazón. Sentada sobre la hierba suave, Valeria cerró los ojos, permitiendo que los recuerdos del viaje se acomodaran en su mente. La brisa del bosque seguía soplando suavemente, trayendo el perfume de las flores nocturnas y el sonido tranquilo del arroyo cercano. El universo parecía envolverla en un abrazo silencioso, asegurándole que siempre sería bienvenida de vuelta a las estrellas. Mientras la noche avanzaba, Valeria sintió como la calma se extendía por todo su ser, como una ola de paz que la preparaba para el descanso. El bosque parecía susurrarle que todo estaba bien, que el mundo continuaría su tranquila danza mientras ella se sumergía en el sueño. Ahora, tú, que has seguido esta historia, también puedes permitir que la serenidad de la noche te envuelva. Que la calma y la magia de este momento te acompañen mientras descansas. Cierra los ojos, respira profundamente y siente el universo a tu alrededor. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando momentos de paz y magia, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Eso me ayuda a traer más historias relajantes como esta para ti. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Que duermas bien, y que los sueños te guíen por caminos tranquilos y llenos de estrellas. Buenas noches.